yo soy tachirense, pero adoptado trujillano. Para los trujillanos, la, la providencia le dio gran cantidad de caudal histórico, verdaderamente. Cuando se comparan las cosas que pasaron en Trujillo, son, y se compara con Mérida o con Táchira o con otras regiones del país, pues verdaderamente que Trujillo tiene muchísimo historia de este tipo, el de nuestra emancipación. Y inmediatamente uno dice decreto de guerra, muerte, abrazo de Bolívar y Morillo, y se llena el alma de grandeza con todas las cosas que ocurrieron en estas cordilleras. Pero la última visita del Libertador siempre ha pasado por debajo, porque cuando se tiene mucho, pues una cosita más como que no importa tanto, y entonces se desprecia, digo yo, desprecio entre comillas tal vez. El Libertador estuvo por cuarta vez en Trujillo en 1821 después de Carabobo. Y allí es importante una cosa, vean, el Libertador triunfa en Carabobo, entra a Caracas, a su Caracas natal, donde estaba su familia, o por lo menos lo que había quedado de la guerra tan cruenta que había pasado, desde 1814 que salió en desfavorida cuando vino Boves a Caracas, no estaba en la ciudad. Es decir, desde el 14 al 21 habían transcurrido 7 años. Cualquiera pudiera pensar que el Libertador se quedaba allí de gobernante, por lo menos, o se hubiera quedado un año, 2 años como presidente de un... No, él no. Él tenía en la mente el sur. Él tenía la liberación de América. Él le gritó a sus tenientes, a sus capitanes, la patria es América. Y muchos de esa gente ahí hacían una pregunta, que cuál era la diferencia entre el Libertador y Páez, o que si están enemistados. No. Simplemente que Páez dijo, déjeme a mí aquí. Yo quiero Marinas y Apure. Y Mariño dijo, yo quiero el oriente. Y Bermúdez dijo, a mí me dejan Angostura. Y entonces él dijo, ¿quién me ayuda? Como la gallinita. Y él se va al sur, apenas se quedó, creo que se quedó 15 días en Caracas después de Carabobo, y se va y se mueve al sur. Y es increíble el camino que hizo, usted lo leyó al principio del programa, Fran. Él salió de Caracas un 5 de agosto, Valencia 9 de agosto, Tinaquillo 8, Tinaco 9, San Carlos 10 de agosto, Barquisimeto 14, Carora 18 y Trujillo 23 de agosto. Ese era el camino, había que pasar por Santana y bajar por Mocoy, por el valle, es decir, entrar a la plazuela para entrarle a Trujillo. Exactamente, sí. Permaneció en el estado de Trujillo 8 días, y hay una cantidad de cartas, por eso yo le doy importancia, porque la cantidad de cartas que escriben esos días son abundantes, gracias a Dios las tenemos, y pues en un programa tan corto no pudiéramos hablar de esto, pero entre otros, por ejemplo, le escribe a San Martín, que ya era el libertador argentino, y de Chile, a un hombre desde estas montañas turbillanas, sin teléfonos celulares, sin las comunicaciones que existían, con hombres que se movían de a caballo para llevar un mensaje, y él envía desde Trujillo al edecán Ibarra con documentos que van por Bogotá, camino de Chile, camino de Cochabamba, camino de Lima, para entregar documentos. Él era un soñador. Yo quiero, antes de otra cosa, leer algo que escribí precisamente sobre estos días. Dice, desde Trujillo Bolívar activa sus planes para la liberación del imperio incaico. El 23 de agosto de 1821, en carta para el general Santander, le dice, tome usted las medidas más activas para que marchen al sur 3 o 4 mil hombres más, armados o desarmados, organizados o no. Mande usted muchos vestidos o telas para hacerlos, y mucho dinero, y todo. Era una máquina de pensar y de actuar. Todo lo quería mover. Había llegado el día de cumplir su juramento del Monte Sacro. Tenía 38 años y todas sus energías las había puesto en su viejo proyecto de la unificación de América. El Congreso ha aprobado 400,000 pesos. Es necesario activarlo, le decía, porque es un necio el que desprecia las bendiciones que la providencia derrama sobre él. Somos queridos de Dios, le dice en una carta desde Trujillo. Somos queridos de Dios en este momento, y no debemos dejar de infructíferos sus dones. Haga usted el prodigio, mi querido Santander. Se necesita de nuevos sacrificios para reunir las 3 hermanas de Colombia. La hermana menor
no debe marchitar los laureles de las dos primogénitas. La hermana menor se refiere a Quito, y las dos primogénitas se está refiriendo a la Nueva Granada, que la logró en Boyacá, y a Venezuela, que lo acababa de lograr en Carabobo. Pichincha no había llegado. No, todavía no. Estamos en el año 21, por supuesto. Formemos un ejército para sostener las glorias de Colombia en las barbas del Chimborazo y el Cusco. ¿Quién sabe si la providencia me lleva a dar la calma en las aguas agitadas del Río de la Plata? O a vivificar las que tristes huyen de las riberas del Amazonas. Era un hombre que pensaba como un poeta, escribiendo sobre temas militares. Escribía como un poeta. Eso también lo revolucionó el Libertador. ¿Quién sabe? Bueno, ahí dice, después dice, todo esto es soñar, amigo. Soy de usted de todo corazón, Bolívar. Pensaba en voz alta, escribía como un poeta sobre las estrategias militares. Era un ciclón con el ojo puesto en los mares del sur, un caballo con patas de acero para remontar todos los caminos en busca de su amada, la libertad americana. Esas son cosas que yo me pongo a escribir, Fran, y decidiré y a inspirarme en esas cosas tan maravillosas que tiene nuestra historia. El Libertador permaneció en Trujillo 8 días y hay numerosísimas cartas, en casi todas, él habla de la unificación de América. No tenía en su cabeza sino eso. ¿Cómo es la relación con San Martín? Mira, la carta que le escribe donde le dice que en el momento en que él está luchando en Carabobo, está soñando con abrazarlo y que sus glorias son tan grandes, serán tan grandes cuando se encuentre con el gran libertador de Chile y Argentina, ¿no? Imagínense. Bueno, por supuesto, después cuando se da el encuentro de Guayaquil, pues eso es un tema muy amplio, ¿no? Claro. Pero lo que quisiéramos significar, y como trujillanos, es que desde Trujillo, en esa cuarta y última visita del Libertador, él deja mucha cantidad de obra para análisis histórico-político, porque la historia es política, lo que no debe ser es partidista. ¿Sí? Y ahí es donde yo cada rato lo digo en mi programa y en todos lados, la Fundación Amigo de Nuestra Historia que encabezo, no tiene color partidista, pero sí político, porque la historia es política, por supuesto. No va a ser política las cartas del Libertador de las que estamos hablando cuando está hablando de la unificación de América, ¿ah? De la liberación y de la erradicación de 300 años de dominio en las pampas peruanas, que eran el lugar más rico en recursos y que había sido expoliado y ordeñado durante tanto tiempo. Bueno, es grande la obra del Libertador. Fíjense que hay un detalle también interesante en esta carta, que el 27 hay una carta de Valera. Y yo es la primera vez que veo en el tiempo una carta de Valera, porque Valera no existía. En el año 13, en Campaña Admirable, cuando el Libertador baja por el Valle del Monboy, pernocta en la finca del padre, el padre, ¿cómo se llamaba? Rosario, Francisco ¿Donde Rosario. Estaba Carmania? Sí, en Carmania. La ciudad no existe. No. Allí lo que había era una gran explanada, esa terraza con cañaveral. Grande finca. Pero ya en el 21 ya se había presentado aquel obispo Lazo de la Vega, que torció el rabo como la puerca, o que exaltó la talanquera de los realistas para los patriotas. Esto es interesante porque uno se pone a ver las cartas y dice, bueno, el obispo se dio cuenta de que la guerra para los españoles estaba perdida, o por lo menos ya estaba en el momento en que España iba a perder la guerra, y él diría, no, yo voy a anotarme aquí para este lado porque los ganadores son estos. Y entonces se le acercó a Trujillo y se conoció con el Libertador, y el Libertador lo recibió porque el Libertador era muy político, diplomático, y entonces le besó el anillo y conversaron y se lo ganó para la causa. Y él es quien funda una parroquia, creo sí, que en esa fecha, y nace Valera. Entonces hay esa carta desde Valera. El Libertador fue a Valera, después fue a Betijoque, hay unas cartas desde Betijoque, y el camino era hacia Maracaibo, que ya se había liberado. Recordemos que ya Urdaneta estaba allá, y él se embarca en la laguna por un puerto que es Moporo, que es un poco más cerca, hoy cerca de La Ceiba, pero La Ceiba no existía como puerto, era Moporo, y desde allí iban en peñeros
hasta el,